Ecuador no dará salvoconducto al expresidente Jorge Glass, necesario para que pueda salir del país. Esto luego de que México anunciara que decidió otorgarle asilo político al militante correísta, que tiene varios procesos judiciales en su contra. Roberto Campos Crespo, acusado de asesinar a su novia con 29 martillazos en la cabeza en el 2011, ya es procesado por la justicia ecuatoriana, luego de ser extraditado desde Perú por la Interpol. El galón de gasolina Super se comercializa entre 15 y 20 centavos más que el mes pasado. Los conductores aseguran que el alza se dio antes del cambio de los 3 puntos del IVA. Ecuador se prepara para el referéndum y consulta popular que tendrá lugar el 21 de abril. Este viernes llegaron a Guayaquil los kits técnicos electorales con el resguardo de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó la provincia de Los Ríos, una de las más conflictivas del país. Allí entregó becas de educación superior a jóvenes de Quevedo. Temblor en Nueva York. Wow. Los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey en Estados Unidos sintieron un inusual temblor de 4.8. Los ciudadanos están acostumbrados a grandes tormentas, pero no a los movimientos de placas tectónicas. Así empieza la noticia Emisión Estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Concluimos esta semana de trabajo con las noticias más destacadas. Y precisamente para conocer el último hecho violento registrado en el país, nos enlazamos con Charlie Pisa. Mi querido Charlie, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Esta vez estamos transmitiendo en vivo desde el kilómetro 27 de la vía Daule, exactamente en Puente Lucía, en una zona comercial en plena vía, donde fue asesinado un ciudadano de varios disparos afuera de su local comercial por personas que llegaron hasta este sitio. Casi él intentaba cerrar el negocio cuando comenzaron a dispararle. Le dieron varios impactos de bala en la cabeza. También resultó herida a su señora esposa, una hija de aproximadamente 13 años y un cliente. Ellos fueron trasladados inmediatamente hasta un hospital, mientras que el cuerpo de la víctima quedó en este sitio, en aquel lugar afuera de su negocio. Según varios habitantes de este sector que pertenece al distrito Pascuales, mencionan que en este sitio también hay varias personas, varios ciudadanos que han sido víctimas de extorsionadores y están pagando la denominada vacuna, y por eso temen de que esta historia lamentable se vuelva a repetir con alguno de sus vecinos. Por ahora la Policía Nacional ha levantado aquí en este lugar hace unos minutos aproximadamente 10 vainas percutidas y están por realizar el levantamiento del cadáver en medio de la consternación de quienes conocían al propietario de ese local de reparación y venta de teléfonos celulares, entre otros accesorios. Muchos cerraron las puertas al ver este hecho violento y temen de que esto, como mencionaba hace unos instantes, se repita. Por ahora piden la presencia policial constante y de las Fuerzas Armadas en este sector denominado Puente Lucía, en el kilómetro 27 de la vía a Daule, donde se ha registrado esta muerte violenta. Y a esta hora de la noche están esperando solo a la unidad de medicina legal para que realicen el levantamiento del ciudadano conocido en este sector como el Colorado. Buenas noches. Lamentable situación. Agradecemos a Charlie Pisa por este reporte. Vamos con otros temas. El gobierno de México otorgó asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Por su parte, la Cancillería ecuatoriana reiteró que no le dará al militante correísta el salvoconducto necesario para salir del país.
porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. Efectivamente, este viernes 5 de abril el gobierno mexicano otorgó asilo político al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge David Glass Espinel, quien se refugia en la Embajada de México, tras ser acusado por delito de peculado. Sin embargo, inmediatamente la Cancillería ecuatoriana reaccionó. El Ecuador no le otorgará ningún salvoconducto, así lo dijo la canciller Gabriela Sommerfeld. Porque se trata de una persona que tiene sentencia ejecutoriada por crímenes comunes. La propia convención para asilo diplomático en la que nosotros nos basamos nuestra decisión nos ayuda a tener este sustento legal sobre la cual el Ecuador mantiene su decisión. Tanto México como Ecuador dieron a conocer a través de distintos comunicados su postura frente a este polémico proceso. México sustentó su decisión tras un análisis exhaustivo, basándose en la Convención de Asilo Diplomático de 1954, del que, recordemos, tanto Ecuador como México son parte. Por lo tanto, conforme a este tratado internacional, según México, el gobierno ecuatoriano estaría obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto, pero la Cancillería ecuatoriana lo niega. No cabe la concesión de asilo diplomático a Jorge Glass por el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, donde también México y Ecuador son estados parte. Allí se señala que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes, como es el caso del ex vicepresidente. En cuanto a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, deberá dejar el país en las próximas horas. Informó Mía Sabeli Carrera. El impasse diplomático con México surgió después de las declaraciones del presidente de ese país, Andrés López Obrador, quien cuestionó la forma en que se habrían desarrollado las elecciones 2023 en Ecuador. Se cae. Fue el presidente de México, Andrés López Obrador, quien con sus declaraciones encendió la mecha de la pólvora. Dio a entender que el asesinato de Fernando Villavicencio le favoreció a Daniel Noboa para que llegue a la presidencia. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Como no podía ser de otra forma, el gobierno ecuatoriano reaccionó declarando persona no grata a Raquel Cerur, embajadora de México en nuestro país. No hay ruptura de las relaciones entre los dos estados, diplomáticas, comerciales o de ningún otro tipo. Es una herramienta válida de protesta frente a unas declaraciones para hacer respetar la soberanía y también el respeto que tiene que existir hacia el Ecuador y los ecuatorianos. López Obrador respondió anunciando que se concedió el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, prófugo de la justicia ecuatoriana, quien desde octubre pasado se encuentra atrincherado en la Embajada de México en Quito. ¿Qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. El señor Glass es un delincuente por crímenes comunes, con sentencia ejecutoriada. En ese caso, la Convención de Viena también es clara sobre lo que procede y no procede en cuanto a asilo. Obrador siguió echando leña al fuego con duros términos contra autoridades ecuatorianas porque se ha reforzado la seguridad en la sede diplomática mexicana. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia, pero así son los fachos, y instrucciones para que nos ayude la Fuerza Aérea, que traiga a nuestra embajadora. Descartó que responderá de la misma forma. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Al parecer, no se ha enterado que desde octubre pasado, tras la renuncia de Francisco Carrión, Ecuador no tiene embajador en su país, informó Héctor Romero. A pesar de la fricción diplomática entre Ecuador y México por el asilo político otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass, las relaciones comerciales no se verían afectadas. Desde varios sectores se aplaude la actuación del gobierno nacional.
Para el internacionalista Esteban Santos, las relaciones entre Ecuador y México de a poco se venían friccionando. Están en su punto más bajo desde que no tuvimos un acuerdo comercial con ellos por un tema político, que no quisieron entregar en extradición al señor Cherres, que tenemos los problemas con el ex canciller Patiño, con la señora Rivadeneira, y ahora lo que se acaba de conceder, un asilo político en medio de una declaratoria de persona non grata por las declaraciones de un ejecutivo en contra de los asuntos internos de un país. El tema es muy grave. El ex diplomático Mauricio Gándara comparte criterio con el internacionalista Esteban Santos en torno a la actuación del gobierno nacional. Es aceptable y es conveniente. Lo que ha hecho es aceptable y es conveniente. Sí se permitió de tildarle de facho, de fascista al presidente Noboa, y eso sí es un tema inaceptable. Ahora quizás Glass esperando que Ecuador cambie de idea. El Ecuador ya dijo que no entregará salvoconducto alguno y por lo tanto es lo más correcto. Estamos ante un Assange 2.0. Claro que es lo más correcto porque la Convención de Caracas de 1954 es muy expresa. Un Estado es libre, soberano para entregar el asilo político cuando usted quiera, salvo y se exceptúa, y eso es muy expreso, el artículo 13 lo dice, cuando estamos hablando de delincuencia común, como es el caso. Y si hablamos de delincuencia común, mal puede entonces el Ecuador otorgar salvoconducto alguno. Esto no afectaría a otras áreas. Eso no quiere decir que no tenemos relaciones consulares. O sea, los ecuatorianos pueden seguir pidiendo una visa a México, los mexicanos pueden seguir viniendo al Ecuador, pero claro, ¿qué ambiente de negocios puede haber cuando tenemos unas relaciones a nivel diplomático en este nivel? Quizás son las secuelas de que Jorge Glass no quiere enfrentar a la justicia ecuatoriana, informó Héctor Romero. Retomamos temas de Crónica Roja y nos trasladamos hasta el cantón Marcelino Maridueña. Miguel Laje nos reporta sobre el hallazgo de 3 cuerpos maniatados dentro de un vehículo. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, aquí en el sector del Paraíso del cantón Marcelino Maridueña, de la provincia del Guayas, en un sector en donde evidentemente no hay nada de iluminación, la policía está interviniendo en el levantamiento de 3 cadáveres que fueron encontrados dentro de un vehículo. La alerta fue notificada pasadas las 4 de la tarde de este viernes. Desde entonces, las unidades especializadas llegaron al punto y están trabajando en la verificación de la escena, en el análisis de la escena. Nosotros estamos a varios metros de distancia porque están tratando de encontrar la mayor cantidad de indicios que ayuden a esclarecer este hecho violento. 3 cuerpos de 3 hombres, de los cuales se desconocen sus identidades y también las circunstancias de los hechos. Lo que se conoce de manera preliminar es que en los alrededores de los cuerpos que están maniatados hay un cartel en el que estarían justificando el porqué de su asesinato, aparentemente por robo. Es lo que se conoce de manera preliminar, todavía no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades. A esta hora de la noche todavía la escena está aislada, está acordonada por los elementos policiales, DINASET, criminalística, están tratando de levantar la mayor cantidad de indicios como parte de las investigaciones que iniciaron. Cuerpos, repetimos, no han sido identificados, se desconoce de dónde serían y también pues quiénes fueron sus verdugos. Todo esto tendrá que esclarecerse con el pasar de los días en las investigaciones. Es lo que podemos informar desde el sector El Paraíso, del cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas. Buenas noches. Muy bien, Miguel, buenas noches también. Gracias por este informe. Roberto Campos Crespo, conocido como El Martillador, fue extraditado desde Perú. Era requerido por la justicia ecuatoriana por el asesinato de su pareja María Fernanda Fernández de Córdoba, hecho ocurrido en octubre del 2011 en Guayaquil. Se trató de un asesinato que causó conmoción nacional. La víctima, una joven de 21 años de edad, pareja del sospechoso, quien fue agredida con un martillo por 29 ocasiones y su rostro quedó desfigurado, muriendo de contado. El crimen se registró el 5 de octubre del 2011 en el sector de Urdesa. El principal sospechoso desde entonces desapareció, fugó del país. El cuerpo fue encontrado, destrozado el cráneo, lo cual le había producido lógicamente su fallecimiento. El pasado 24 de abril del 2023 fue detenido en Lima, Perú. Roberto C., alias El Martillador de Urdesa, permaneció privado de su libertad en el vecino país por 1 año. Tras cumplir con todos los procesos, fue extraditado horas atrás y llegó a la capital para ser puesto a órdenes de la justicia. Yo lo único que quiero es paz en mi corazón y paz porque esto le debo a mi hija para que sea juzgado
con la pena máxima. En Perú se radicó por 12 años hasta que fue ubicado por agentes de la Interpol. Contaba con difusión roja. Era buscado en 196 países. Cuando se registró el hecho de sangre tenía 39 años. En la actualidad cuenta con 52 años de edad. Lo que se conoce es que habría intentado irse a Colombia, sin embargo, aparentemente se le dificultó, entonces optó por la cercanía, inclusive más bien trasladarse a Perú. Se logró la detención de este ciudadano a 4 años antes de que se prescriba la causa de este delito. Largos años tras las paredes le esperan. El sujeto llegó custodiado por agentes de la Interpol al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, informó Iván Casamen. Un sospechoso de haber participado en la masacre al interior de un karaoke en el cantón Joya de los Hachas, provincia de Orellana, fue detenido. La policía informó que circulaba en un vehículo de similares características en el que llegaron los asesinos el día del crimen. Por el crimen de 4 personas que fueron acribilladas por un comando armado que llegó hasta un bar ubicado en el barrio Alborada, en el cantón Joya de los Hachas, provincia de Orellana. Las unidades investigativas capturaron a uno de los que habría participado en la masacre. El director nacional de la DINASER confirmó que fue detenido mientras circulaba en un vehículo de similares características en el que llegaron el día de la balacera. Al momento tenemos varios ya indicios que nos van a lograr determinar quiénes son los autores de estos hechos violentos. Por temas investigativos no ahondó en detalles, pero se conoció que sería extranjero, que fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Este hecho obedecería a una guerra de territorio entre grupos terroristas. El evento se da por lucha de territorios en esta zona. Presumiblemente son grupos de terroristas que están participando, tanto nacionales como internacionales, personas nacionales e internacionales que estarían realizando actividades ilícitas en esta zona fronteriza. Se trató de un ataque perpetrado por 5 sujetos con armas de guerra. Todos llevaban vestimenta negra, cada uno portaba su fusil, así como un chaleco táctico. En 2 minutos y unos segundos más, los criminales acabaron con la vida de 4 personas y 2 resultaron heridas. Al menos hay 120 indicios balísticos, al parecer de un arma de tipo fusil. Se levantaron también 2 espoletas de tal vez alguna situación de artefacto explosivo, sea granada. La masacre ocurrió luego de un mes donde 7 hombres con uniforme militar fueron asesinados y dejados en el balde de una camioneta, también en la Joya de los Hachas, informó Iván Casamen. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó becas de educación superior a jóvenes en Quevedo, provincia de Los Ríos, jurisdicción con altos índices de violencia. La provincia de Los Ríos es la 4ª más poblada del país y también una de las más peligrosas, que durante el 2023 cerró con casi 1000 muertes violentas, una realidad que continúa registrándose durante el presente año frente a los esfuerzos del Estado por reducir estas cifras con militares en los cantones más conflictivos y dotando de patrullas y equipos a la Policía Nacional. Por ese motivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a Quevedo, norte de la provincia de Los Ríos, para anunciar que su gobierno abrió un programa de becas de educación superior para 2.500 jóvenes del país, priorizando a grupos vulnerables y específicos, entre ellos personas en provincias con mayores índices de violencia. Porque de esta guerra salimos no solo en la parte fuerte, en la parte dura, en la parte fea, sino también dando esperanza, dando oportunidades, dando educación, dando empleo, dando competitividad a nuestros jóvenes. Ya entregaron la mitad de las becas con financiamiento proveniente del Reino de Arabia Saudita por $5 millones y en las próximas semanas abrirán nuevas postulaciones para bachilleres sin límites de edad. Confiando en la educación superior es como vamos a cambiar al Ecuador. Gracias, presidente y el CNSI, por las becas. Esto nos ayuda a un gran futuro, nos ayuda a abrir puertas. En su agenda desarrollada en Quevedo, el primer mandatario también visitó a 80 beneficiarias de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, a quienes reafirmó el compromiso de su gobierno de promover su desarrollo personal y mejorar su calidad de vida.
informó Martín Soto. Un temblor inusual agitó la costa este de Estados Unidos desde Maryland hasta Maine. El epicentro se ubicó en Nueva Jersey y fue de una magnitud de 4,8. Los ciudadanos de este país, que no están acostumbrados a movimientos telúricos, les tomó por sorpresa. Temblor en Nueva York. Wow. Acabó de temblar. El pánico empezó a atacarlos al ver que todos los edificios se movían al mismo tiempo, pues fueron sorprendidos por un fuerte temblor. Este se sintió en las ciudades más importantes de Estados Unidos, como Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y Connecticut. El epicentro del temblor se ubicó cerca del White House Station de Nueva Jersey alrededor de las 10:30 de la mañana. Una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU debió ser suspendida luego de percatarse que algo extraño estaba sucediendo. Asimismo, los estadounidenses residentes en esta parte del país evacuaron los rascacielos hasta que las autoridades se pronuncien. Inmediatamente socorristas realizaron trabajos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. No se registraron víctimas. Solo por control, además se ejecutaron la revisión de las infraestructuras y fueron suspendidos algunos servicios. Esta actividad sísmica no es común en el noroeste del país. Horas después, todo volvió a la normalidad, informó Maite Morán. 22 horas con 22 minutos y es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa, analizaremos la tercera pregunta del referéndum que propone cambios en la competencia judicial para conocer las solicitudes de medidas cautelares a fin de evitar que se concedan habeas corpus a ciudadanos con sentencias condenatorias ejecutoriadas. Volvemos enseguida. Con más información, amigos. Una cámara de videovigilancia registró un ataque armado en el Guasmo Norte al sur de Guayaquil. El episodio dejó como saldo una persona fallecida. 8 personas, entre ellas 2 menores de edad, pasaron un gran susto tras observar el asesinato de un hombre. Luego de que huyeran despavoridos, el carro en el que andaban los sicarios pasó por la misma calle. El ataque se produjo a las 20 horas con 55 minutos del jueves en la cooperativa Perla del Sur, en el Guasmo Central de Guayaquil. Preocupante aquí al pie es un negocio. Todo está preocupante. El jefe de aquí está preocupado porque en un ratito se vinieron todas las matanzas. Todo lo que está aquí está peligroso, tanto el Guasmo, Floresta. La persona asesinada fue identificada como Kevin William Macías Bello, de 25 años. De acuerdo al registro de la función judicial, contaba con 3 detenciones, 2 por robo y 1 por tráfico de drogas. Quienes habitan en el lugar se muestran preocupados por la situación. Muertos por todos lados de la ciudad. Está volviendo a subir el índice de mortalidad por acá en Guayaquil más que todo. Y eso es lo que se les pide a la policía, más seguridad, porque estamos volviendo de nuevo a lo mismo. La policía del Distrito Sur evitó referirse al caso, aparentemente para no aumentar la percepción de inseguridad en la zona. Informó Jorge Salazar. Michelle Calvache fue nombrada nueva vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre las primeras acciones que impulsará está el retomar el concurso para la designación del defensor público. ¿Jura usted cumplir fielmente con... Las aguas como que se empiezan a encauzar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la designación de Andrés Fantoni como presidente del organismo. Este viernes se sumó Michelle Calvache como vicepresidenta. Estoy seguro que la vicepresidencia está no en unas manos, sino en un corazón de servicio, de lucha y transparencia. La moción salió de la consejera Joana Verde Soto, sin faltar las muestras de respaldo a Calvache. Es un momento crucial ante tanta inestabilidad institucional que hemos vivido. Eres una persona con una valentía de leona, eres corajuda, eres una jurista sobresaliente y sobre todo eres de ética.
Augusto Verde Soto votó en contra a la expresidenta Nicole Bonifaz. Removida del cargo por pérdida de confianza, presentó un escrito justificando su ausencia, al igual que Yadira Saltos. Calvache, como ya lo ha venido anunciando, a poner manos a la obra. Y hemos delimitado un plan de trabajo que vamos a poner a disposición de todos los consejeros con el fin de determinar ya un cronograma en cuanto a la designación de autoridades. Esta semana arrancaremos con al menos 5 procesos, ya iniciando con pie derecho la próxima semana con reglamentos, con la reconformación de los grupos técnicos y los equipos técnicos, y también se procederá con lo que ya tocaría en este caso la autoridad más próxima, que es el defensor público. Hasta la fecha no se ha confirmado si Bonifaz ha presentado algún recurso legal, con la intención de estar nuevamente en la cabeza del Consejo de Participación, informó Héctor Romero. La consulta popular propone cambios en la competencia judicial para conocer las solicitudes de medidas cautelares a fin de evitar que se concedan habeas corpus a ciudadanos con sentencias condenatorias ejecutoriadas en delitos contra la vida o por corrupción. Jorge Escobar nos tiene los detalles. Adelante, Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana y amigos televidentes? Muy buenas noches. La siguiente pregunta plantea la posibilidad de modificar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que permite, por ejemplo, interponer una acción de protección a fin de evitar algún perjuicio desde el poder público. Además, un habeas corpus que permite esta figura, que una persona detenida de manera ilegal pueda ser liberada debido a que no se cumplieron todas las garantías de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Lo analizamos con un exministro de Gobierno y también un constitucionalista. Las acciones de protección o habeas corpus tienen la facultad de prevenir un daño o perjuicio en el primer caso, y en el segundo, liberar a una persona detenida de manera ilegal o sin las garantías del debido proceso. Los ejemplares no han sido de menor cuño. De mecanismos constitucionales para favorecer intereses políticos, personales y económicos que finalmente han calado en la función pública, en ciertos personajes que están cumpliendo penas privativas de libertad, entre otros. La pregunta se señala: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales, enmendando la Constitución y reformando la ley orgánica? La idea es parar una feria de medidas cautelares que salieron de la playa de Manglar Alto, en Santa Elena, el cantón Yaguachi, en Guayas, y un juez temporal de garantías penitenciarias destituido tras conceder un habeas corpus parcial por motivos de salud al extinto alias Junior. Para que ningún juez de ninguna parte de la República, de tránsito por ejemplo, haya desnaturalizado justamente estas garantías que son para proteger al ciudadano del abuso del Estado, no para meterle la mano a la justicia ni para darle habeas corpus a personas sentenciadas por asesinato y corrupción. Concursos de méritos y oposición para que los mejores profesionales ocupen estos espacios. Pero si ya especializamos en materia constitucional, ya no serán 200 jueces, en el mejor de los casos serán 20. Y eso puede de alguna forma dar pie para ver la manera de poder direccionar los procesos. El exministro, sin embargo, apostilla que pese a los lineamientos de la Corte Constitucional, para que los habeas corpus sean abocados por un juez de la misma jurisdicción donde permanece el aprehendido. Y que tampoco proceda aquello de los terceros accionantes a favor de los que están en la cárcel, ¿no? Pues que se beneficien terceros que no tienen nada que ver de personas que están sentenciadas por corrupción, por asesinato. Esto es interpartes. Sería a través de una reforma
a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De esa manera evitamos el bypasseo en razón de la competencia, el bypasseo de las garantías jurisdiccionales en razón de la legitimación activa. Especializar a los operadores del sistema, afirman, lejos de la tranza y la mercantilización judicial, que ya hizo metástasis y está en permanente purga, informó Jorge Escobar. En nuestra próxima entrega hablaremos del arbitraje internacional. La Constitución actualmente prohíbe que el Ecuador acuda a esta instancia fuera de Latinoamérica en materia de solución de controversias de inversiones en el país. Para ello vamos a analizar este tema con un ex procurador general del Estado y también con el director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Anali. Te agradecemos, Jorge, permaneceremos muy atentos. Vamos con otro tema. Durante una ceremonia, el Palacio de Carondelet se convirtió en el segundo bien patrimonial de Latinoamérica en tener un escudo azul, el mismo que simboliza que este inmueble se encuentra protegido de posibles conflictos armados internos y externos. Se trata de un hito histórico. Este viernes 5 de abril, el Palacio de Carondelet, ubicado en el corazón del centro histórico de Quito, se ha convertido en un patrimonio cultural protegido contra los conflictos armados internos y externos. Le contamos lo que esto significa. El escudo azul, o emblema azul como lo llaman, fue colocado en la entrada y en una de las columnas del Palacio Presidencial, como símbolo de que Carondelet entró a la lista de sitios protegidos en caso de detonarse algún ataque. En el marco del conflicto armado interno, en contra de los grupos narcoterroristas, la Casa de Gobierno gozará de una atención especial y reforzaremos la protección de la edificación y de sus bienes. Incluir al Palacio de Gobierno en la Convención para la Protección de Bienes Culturales fue una decisión preventiva, tomando en cuenta la situación crítica de inseguridad por la que atraviesa el país. Bueno, es justamente una acción de prevención, de mitigación, en donde, digamos, a través ya de acciones legales, que en cierto momento, de ser necesario, puede llegar, digamos, a espacios internacionales para proteger el patrimonio cultural. Según autoridades del UNESCO, este registro representa un compromiso de preservación del patrimonio cultural ecuatoriano. La revelación del emblema escudo azul en el Palacio de Carondelet marca un hito en los esfuerzos conjuntos por preservar y salvaguardar la historia y la cultura, tomando como referencia la Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado de la UNESCO. Con esta placa simbólica, el Palacio de Carondelet se convierte en el segundo palacio de gobierno que tiene el escudo azul de toda Latinoamérica, informó Mía Sabeli Carrera. Y mucha atención, amigos, porque al volver de esta pausa les contaremos que se registran en el país casos de síntomas por contaminación de plomo. Por ello, las autoridades de salud suscribieron convenios para practicar exámenes médicos donde se detectan plomo en la sangre. Volvemos enseguida. Desde 2008, la Carta de Montecristi prohíbe que Ecuador ceda soberanía jurisdiccional en tribunales internacionales, como el CIADI, con sede en Nueva York, para la solución de controversias comerciales. La pregunta D de la consulta plantea que se levante esa restricción para atraer más inversiones al país. Detalles este lunes en la noticia Emisión Estelar. Excursionistas que ascendían a la cima del Nevado Cayambe fueron arrastrados por una avalancha de hielo. Tras varias unidades de rescate se activaron para enfrentar esta emergencia. De acuerdo a información proporcionada por testigos, 3 personas se encuentran atrapadas a 5.680 metros de altura. Ellos iban a la cabeza de un grupo de excursionistas que tenían planificado ascender a la cumbre del Nevado Cayambe. Marco S., de nacionalidad ecuatoriana, la señorita Lucía G., de nacionalidad alemana, el señor Almut K., de nacionalidad alemana.
Tras la alerta, inmediatamente se activaron los protocolos. Al momento se encuentra desplegado un operativo de búsqueda y rescate en el que participan bomberos de Cayambe, Quito y Ambato, así como equipos de alta montaña de la Policía Nacional. Las condiciones de la montaña actualmente no son óptimas, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder igualmente acceder hacia el lugar de este evento y poder realizar las acciones necesarias. El puesto de mando unificado está activado en el primer refugio. Las condiciones climáticas no son favorables, por lo que el operativo de rescate por el momento está suspendido. Ellos estamos haciendo una actividad de alto riesgo. El tema del alpinismo, ustedes saben, es una actividad sumamente que tiene sus riesgos específicos, riesgos de avalancha, riesgos de caídas en grietas. Entonces saben del riesgo a los cuales ellos se exponen. El ingreso al Parque Nacional Cayambe está restringido temporalmente mientras continúan las operaciones. Los riesgos de la montaña son impredecibles. Para la restricción de las visitas de los turistas, tanto turistas del día como montañistas que ya tenían reservas previas para estos 2 días. Esperan que las condiciones climáticas mejoren y las personas que ahora están en calidad de desaparecidas sean ubicadas y rescatadas en las próximas horas. En Quito informó Iván Casamen. Un vehículo fue abandonado con varios impactos de bala en Los Vergeles, norte de Guayaquil. Se desconoce las circunstancias en las que se produjo el hecho violento, pero se reportó que los ocupantes se encontraban sanos y salvos. La Delegación Provincial del Guayas continúa con el calendario de elecciones previsto para la consulta y referendo del próximo 21 de abril. Este jueves 4 de abril se procedió con las pruebas técnicas de los centros de digitalización de actas con miras al proceso que se avecina, mientras que durante este viernes se cumplió con un nuevo proceso establecido dentro del calendario electoral. El día de hoy a las 2 de la tarde recibimos 499 kits técnicos que son los que van a transmitir en los diferentes centros de digitalización de actas. Para este domingo 7 de abril, la Delegación Provincial Electoral del Guayas tiene prevista la puesta en marcha de un simulacro electoral. Luego del simulacro como tal está lo que es el simulacro de voto en casa. Luego del simulacro de voto en casa tenemos el voto PPL, que está programado para el 18 de abril, voto en casa el 19 de abril y el 21 de abril ya las elecciones para este referéndum y consulta popular 2024. Además, con miras de enfrentar el proceso que ya está cerca, se encuentran en etapa de selección de personal, el mismo que ya consta en su base de datos. Que van a participar el día de las elecciones como son coordinadores de mesa, operadores CDA, coordinadores o asistentes CDA y digitadores, escaneadores y otros proyectos. Informó José Morales. El aumento del IVA provoca una reducción del 60% en la demanda de repuestos vehiculares en Guayaquil, donde los clientes afirman que, de acuerdo al volumen, las facturas podrían elevarse hasta en $70. Mientras tanto, usuarios de gasolina super se quejan porque mucho antes de la actualización de los precios ha subido entre 15 y 20 centavos el galón. Veamos. ¿Ya les están aplicando el 15% del IVA? Pedro no ha podido salir de un auto que ingresó a su taller mecánico desde el lunes, porque con el IVA al 15%, todo ha subido en la calle Ayacucho. De 500 la diferencia sale como por 4.30, sí. Pues hay una diferencia. Un aumento de $70 aproximadamente. Sí, pero eso nos pega bastante el bolsillo. El impacto no solo se siente en los bolsillos de quienes han caído en el saco de un daño vehicular. ¿Qué ha pasado en este Que la mayoría de los consumidores no quieren comprar y lo que quieren ahora es economía, no calidad. Había una demanda un 80%, ahorita hay un 30%, un 45%. Aunque las percepciones son distintas en función de la segmentación de los negocios y la mercadería que tiene más de una semana en percha. Esto yo vendí en $14, al mismo precio lo sigo vendiendo. Bueno, es que seguro lo compró con el IVA al 12%. Claro.
Pero cuando ya le llegue su proveedor con el 15%, Bueno, ahí me va a llegar con un puntito, ahí tendré que ver cuánto le subo. De manera paralela, usuarios de la gasolina super, cuyo precio está liberalizado desde 2019, aumentó mucho antes del corte de su actualización, los 11 de cada mes. Es doble, ¿no? Sí, debería ser el que ya había, debería permanecer. Expertos tributarios creen que la medición del impacto en el consumo solo podría establecerse en mayo. El IVA es un impuesto indirecto masivo de alto flujo mensual. Se habla de una evasión tributaria de que ya no es sobre los $7.600, sino ahora sobre los 3.000 millones. Significaría que ya bajó la evasión tributaria a 4.000 millones. Si bajó la evasión tributaria a 4.000 millones, ¿en dónde están? El gobierno aspira a recaudar $1.300 millones hasta diciembre de este año para financiar la cruzada contra el terrorismo, informó Jorge Escobar. Según el Ministerio de Salud, de 22 millones de consultas médicas que se efectúan en el sistema de salud pública, 60 registraron síntomas por contaminación de plomo y 12 requirieron atención ambulatoria. Hoy el INSPI firmó un convenio con 3 universidades para que se sumen a los análisis de la población juvenil con el fin de confirmar de esta manera o descartar registros de este u otros metales. Un hermoso fin de semana para todos ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Ya está con nosotros José Alberto Molestina. Mi querido José, buenas noches.